Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Buenos días, estimado padre de familia y docentes. Es una alegría volver a estar juntos mediante Aprendo en casa. Soy la profesora Isela Mafaldo Angulo. Una vez más, darles la bienvenida para dar inicio a la sesión titulada Planificamos la elaboración de una guía de recomendaciones con propuestas para una convivencia saludable en el hogar. Bien, estimado estudiante, recordemos entonces que debes asegurarte de estar acompañado en este espacio por una persona adulta. Evitar interrupciones para seguir las indicaciones. Tener a la mano todo lo que se requiere para tomar apuntes y luego archivarlas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Con estas recomendaciones dadas, quisiera que escuches el diálogo entre Juan y su profesora. Profesora, en la primera clase de este mes nos pusimos como reto elaborar una guía de recomendaciones con propuestas para una convivencia saludable en el hogar. Así es, Juan. ¿En qué propuesta ya estás pensando? Tengo varias, profesora, pero no sé cómo plasmarlas. Estoy pensando en cómo sería la distribución de nuestro tiempo de quienes vivimos en casa, en nuestras responsabilidades que asumiríamos en cada actividad diaria que tenemos con mi familia, como nuestro proyecto productivo, el cuidado de nuestro huerto, por ejemplo. ¡Qué interesante, Juan! Son muchas cosas en que estás pensando. Entonces, será necesario organizarlas. Así es, profesora. Ya quiero empezar con mis propuestas. Ahora que escuchaste el diálogo entre Juan y su profesora, te pregunto lo siguiente. Respóndete a ti mismo. ¿Qué requiere Juan para iniciar la elaboración de su guía de recomendación? ¿Qué requiere Juan para iniciar la elaboración de su guía de recomendación? La elaboración de un texto implica seguir una serie de procesos, como por ejemplo, el de generar ideas, organizarlas, buscar información, elaborar un esquema previo sobre lo que va a contener, entre otros. ¿Por qué la docente le menciona a Juan lo de la organización? Un texto previo a ser escrito requiere también de una organización de las ideas, en donde éstas deben ser claras, ordenadas en torno a un tema, coherentes para que pueda cumplir su propósito. Pues bien, estimado estudiante, qué interesante será iniciar la elaboración de una guía de recomendaciones en donde plasmemos nuestras propuestas. En esta oportunidad, el propósito de la sesión será adecuar el texto a la situación comunicativa, al tipo textual y algunas características del género discursivo. Asimismo, organizar las ideas en torno a un tema. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos actividades. Primero, planificaremos nuestras ideas teniendo en cuenta la situación comunicativa, el tipo textual y algunas características del género discursivo. Segundo, ordenaremos las ideas en torno al tema de la convivencia familiar. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, estimado estudiante. Pues bien, hoy pondrás en práctica las habilidades de adecuar y organizar. Iniciemos la actividad 1 denominada Planificamos la guía de recomendaciones adecuando el texto a la situación comunicativa, el tipo textual
y algunas características del género discursivo. En primer lugar, revisemos qué significa la expresión planificar un texto. Te pido que pienses lo que te evoca la palabra planificar. Muy bien. Planificar, en el real sentido de la expresión, significa pensar antes de actuar. Es el proceso metódico para obtener un objetivo determinado. Entonces, hablar de planificar un texto consiste en seleccionar las ideas que tienes y ordenarlas en función de la estructura del texto que debes escribir, pensando también en los propósitos comunicativos de tu escrito. Se trata, en definitiva, de decidir qué escribiremos en general y en qué orden. Para esta actividad, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, seguiremos la siguiente ruta. Conoceremos y al mismo tiempo responderemos preguntas sobre la adecuación del texto a la situación comunicativa, el tipo de texto y algunas características del género discursivo. Pues bien, empecemos. Toma un papel a la mano para que vayas anotando lo que vas informándote y desarrollando las actividades que te iré proponiendo. Adecuar el texto a la situación comunicativa, estimado estudiante, significa que para escribir debemos considerar en nuestra planificación el propósito, el destinatario, el tipo de texto, el género discursivo y registro que utilizaré al elaborar la guía de recomendaciones. Por lo tanto, realicemos la planificación considerando todos estos puntos. Te invito entonces a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto escribiré? ¿Qué tipo de texto escribiré? Ve anotando tu respuesta en la hoja de papel. Recuerda que tenemos un gran reto en este mes de junio: la elaboración de una guía de recomendaciones. En la primera clase también compartimos lo que es este tipo de texto, pero igual volvamos a recordarlo. Una guía de recomendaciones es un texto instructivo que te ofrece pautas y recomendaciones sobre algo en particular. Estas pautas y recomendaciones están basadas en evidencias científicas, investigaciones, experiencias, entre otras. ¿Ya tienes tu respuesta? Muy bien. Pasemos ahora a una segunda pregunta. ¿Para qué escribiré esta guía de recomendación? ¿Para qué escribiré esta guía de recomendación? Estar en casa las 24 horas del día debido al aislamiento social por causa de la pandemia del COVID-19 ha hecho que también en nuestros hogares tengamos que adaptarnos a estar todo el tiempo posible juntos. Y eso implica poner de nuestra parte para hacer de nuestra compañía en el hogar una convivencia lo más saludable posible. ¿Es fácil? Muchas veces no lo es. Entonces, esta guía de recomendaciones va a ser concebida con una intención o propósito, y es elaborarla para informar a partir de propuestas qué hacer para una convivencia saludable en la familia. Todo texto se concibe con un propósito comunicativo.
el cual puede ser proporcionar una información, narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a un auditorio, describir un objeto, entre otros. Tiene que ver con la intención del autor. ¿Ya tienes tu respuesta? Siguiente pregunta. ¿Para quiénes escribiré esta guía de recomendación? ¿Para quiénes escribiré esta guía de recomendación? Siempre se escribe para que alguien lo lea. Si estamos proponiendo, con el fin de lograr el desarrollo de actividades para una convivencia saludable en la familia, entonces eso implica que nuestra guía de recomendaciones tendrá como destinatarios principales a las familias. En este caso, a nuestros padres, hermanos y quienes viven en casa. Es para todos los miembros de la familia entonces que lo elaboraremos. Siguiente pregunta. ¿Qué características tiene este tipo de texto? ¿Qué característica tiene este tipo de texto? Toma nota. Si vas a escribir una guía de recomendaciones, entonces es necesario pensar en sus características como tal. Por ejemplo, las características más resaltantes son: brindan pautas o consejos específicos y claros sobre algo. Estas pautas o consejos deben basarse en información confiable. Las pautas o consejos suelen escribirse con un lenguaje apelativo, es decir, la forma en que se dice algo permite dar una orden, hacer un ruego o una petición, porque su intención es llamar la atención del lector para que haga algo. Por ejemplo, escucha estas recomendaciones. Elige y disfruta todos los días de la variedad de alimentos naturales disponibles en tu localidad. Toma de 4 a 6 vasos diarios de agua para mantenerte saludable. ¿Escuchaste la forma como fueron dichas estas recomendaciones? Bien, estudiante. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de registro usaré para escribirlo? ¿Qué tipo de registro usaré para escribirlo? Escucha para que respondas. Cuando hablamos de registro, nos estamos refiriendo a las variedades de la lengua y que los usamos dependiendo la situación comunicativa. Así tenemos el registro formal, que se caracteriza por un uso de un lenguaje adecuado frente a determinada situación comunicativa. Por ejemplo, un informe escolar no puede estar escrito de cualquier forma. Debe considerar el uso de un lenguaje formal. También tenemos el registro informal o coloquial, que es el que suele darse entre familiares y amigos. Piensa ahora en qué tipo de registro usarás para redactar tu guía de recomendaciones. Una pregunta más. ¿Qué información necesito tener para elaborar la guía de recomendación? ¿Qué información necesito tener para elaborar la guía de recomendación? La información que requieras está relacionado con el tema y con el propósito de la guía de recomendaciones, que es la de promover una convivencia saludable en el hogar, considerando la situación actual por la que atravesamos a causa de la pandemia del COVID-19. Es importante también que en este recojo de información
tengas en cuenta lo que vienes aprendiendo y sistematizando en tus hojas que archivas en tu portafolio, en las áreas de matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología y comunicación. Esta sistematización de la información confiable en cada una de las áreas es producto de un trabajo serio y responsable de tu parte y servirá como insumo para tu propuesta. Es por ello que te pregunto, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, ¿qué información valiosa tienes hasta este momento que te servirá como insumo para tu propuesta? ¿Qué información valiosa tienes hasta este momento que te servirá como insumo para tu propuesta? Es hora de ir revisando dicha información. Bien, hemos terminado la primera actividad, que fue la de planificar teniendo en cuenta la situación comunicativa, el tipo textual y algunas características del género discursivo. Iniciemos la actividad 2, denominada Organizamos nuestras ideas. Para esta segunda actividad, es importante señalar que uno organiza las ideas en torno a un tema, teniendo en cuenta la coherencia y cohesión. Para esta actividad, entonces, seguiremos la siguiente ruta. Informarnos sobre aspectos claves para escribir, como la coherencia y cohesión, y plantear actividades que servirán como insumo para la guía de recomendaciones. En esta sesión daremos pautas de cómo ir organizando dichas ideas. Además, debo indicarles que esta actividad la vamos a ir complementándola también en la siguiente sesión. Asimismo, tendrás que ir avanzando en la organización de las ideas al término de cada sesión de las distintas áreas, para así poder lograr el gran reto: elaborar la guía de recomendaciones para el desarrollo de actividades para promover una convivencia saludable en el hogar. Estimados estudiantes, ¿qué sabemos acerca de la coherencia y cohesión? Para que un texto sea comprensible y se pueda identificar el tema que aborda, es necesario que su construcción interna presente dos elementos cruciales que de seguro has escuchado alguna vez: la coherencia y la cohesión. Pero, ¿qué es la coherencia? La coherencia es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje comprensible. Si puedes responder la pregunta, por ejemplo, ¿de qué se trató lo que leí?, entonces sí había coherencia en él. ¿Y qué es la cohesión? La cohesión es una propiedad fundamental del texto que le proporciona sentido tanto a los enunciados como las frases u oraciones, como al conjunto de estos. La cohesión de un texto dependerá de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, ahora que hemos recordado esta información clave, es importante que sigas las siguientes pautas al término de la sesión de hoy. Toma nota de la indicación que te daré. Primero, escribe un listado de actividades que suelen realizar en tu hogar. Hazlo de manera coherente y cohesionada. Por ejemplo, en mi hogar
realizamos las siguientes actividades. Al levantarnos, sembramos en la huerta, regamos las plantas o alimentamos y damos de beber a los animales que criamos o forman parte de nuestro proyecto productivo. Así puedes ir indicando las otras actividades. Para esta actividad, puedes dialogar con tus padres y demás familiares para que esa lista sea aún más interesante en aportes, además de consensuada y de mucho compromiso por parte de cada integrante de la familia. Segundo, revisa la información que has venido registrando y archivando en tu portafolio desde la primera sesión de junio, producto de los aportes de las distintas áreas respecto a la importancia de la convivencia saludable en el hogar y de actividades para promoverlo en la casa. Selecciona cuáles de ellas vas a considerar en tu propuesta para tu guía de recomendaciones y anótalo en una hoja aparte. Muy bien, estimado estudiante. Hemos terminado la segunda actividad, cuyo propósito fue organizar las ideas sobre el tema de la convivencia saludable en el hogar, producto de los aportes de cada área curricular. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué habilidades pusiste en práctica el día de hoy? ¿Cómo lo hiciste? Muy bien. Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que fue el de planificar, adecuando el texto a la situación comunicativa, el tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el de organizar las ideas en torno a un tema, te dejamos las siguientes actividades retadoras. Selecciona y organiza la información que aprenderás en esta semana en las áreas de matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología sobre el tema de la convivencia saludable y el uso de los recursos en el hogar y la comunidad. A partir de esta información, formula propuestas para la guía de recomendaciones. Además, si eres estudiante del primer grado de secundaria, revisa el cuaderno de trabajo Comprensión Lectora 1 y lee los textos Tender puentes entre madres, padres y adolescentes por un Perú más saludable y Adolescencia, una etapa fundamental. Ubícalos en la página 94 al 97. Extrae en una hoja información importante que te sirva de insumo para tu guía de recomendaciones. Archívala en tu portafolio. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, investiga sobre los beneficios de la convivencia saludable en el hogar en diversas fuentes de información. Formula propuestas a partir de lo investigado y anótalo en una hoja de papel. Archívalo también en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Participa en este proceso complementando el listado de actividades que se realiza en tu hogar y, además, sugiriendo propuestas para promover en tu hogar una convivencia saludable. Será interesante que tu hijo o hija conozca tus propuestas también. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la organización de las ideas. Proporciónale ejemplos sobre coherencia y cohesión a partir de su listado de actividades. Motívale a que continúe formulando sus propuestas para su guía de recomendaciones. Estimado estudiante, esperamos que este encuentro te haya permitido ir consolidando tu gusto por la escritura. Hasta nuestro próximo programa.
Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.